Vamos a resolver el sistema de ecuaciones que aparece en pantalla mediante el método de Gauss-Jordan. Como lo he hecho en los videos anteriores, recordemos que nuestra meta es lograr que la diagonal principal sean únicamente unos, que todos estos coeficientes se vuelvan un número 1 y todo lo que esté tanto arriba como abajo de la diagonal principal se vuelvan ceros. Vamos a empezar a realizar lo que sería el procedimiento. Primera parte del método. Vamos a provocar que la primera ecuación o el primer renglón tenga un 1 precisamente en esta posición. Voy a hacerlo de la siguiente manera. Tomaría lo que es esta posición y la dividiría en dos. Tomamos esta celda y arrastramos la fórmula para poder obtener lo que sería la división de todos estos elementos. Los siguientes elementos dentro de la matriz los vamos a dejar tal cual. Entonces todavía no le voy a hacer una operación precisamente. Únicamente voy a copiar todos los coeficientes para ahorita precisamente continuar con el método. Bueno, siguiente paso. Necesitamos que los elementos que están debajo de este 1 precisamente se vuelvan 0. Para ello necesitamos realizar operaciones que involucren los renglones 2, 3, 4, 5 y 6 con el renglón 1. Entonces, como principio, al renglón 1 no le vamos a afectar en nada, de manera que todos sus elementos se van a mantener intactos. Sin embargo, aquí van a empezar precisamente los cambios. Para lograr que este 1 de aquí se vuelva un 0, tendríamos que hacer la operación de el renglón 2 menos el renglón 1. Para lograr que este 3 se vuelva un 0 con operaciones de renglones, la operación justamente a realizar sería el renglón 3 menos 3 veces lo que tengamos en el renglón 1. Para el caso de la ecuación 4, podemos notar justamente que ya hay un 0, entonces no es necesario realizar mayores operaciones. Para la ecuación o renglón 5, tendríamos la operación renglón 5 menos lo que tenemos en el renglón 1 precisamente. Y por último, para el último renglón, tendríamos que realizar la operación de el renglón 6 más 2 veces el renglón 1. Tomamos estos elementos que podemos ver que por cierto ya son ceros y llevamos la fórmula a través de todas las celdas. En este paso ya conseguimos justamente que todo lo que esté debajo del primer 1 se vuelva ceros. Siguiente paso, necesitamos que este elemento se vuelva un 1. Por lo tanto, para lograrlo, tendríamos que dividir de todo este renglón, toda la ecuación 2 entre 12.5. Como ya estamos hablando de números decimales, voy a hacer una referencia directamente a lo que sería esta celda. Entonces, la fórmula quedaría de la siguiente manera. Los elementos que están en el renglón 2 se dividen entre este elemento justamente. Pero como yo no quiero que se vaya a mover cuando justamente corra la fórmula, voy a dejar aquí referenciado esta parte que siempre va a estar haciendo referencia a G20. Vamos a dar Enter, tomamos lo que sería esta celda y arrastramos la fórmula. Nosotros podemos ver que si por ejemplo selecciono esta posición, está tomando como referencia la división entre G20, que sería el 12.5. Si tomamos este número como referencia, podemos ver que es la división de menos 3.5 nuevamente entre G20. Para los demás renglones no vamos a realizar ni una sola operación, ya que la idea precisamente de hacer todos estos pasos es que tengamos un procedimiento paso a paso precisamente para resolver el ejercicio. Dentro de Excel existe por ahí la herramienta de Solver precisamente que permite resolver sistemas de ecuaciones. E inclusive hay algunas páginas de internet que nos pueden resolver sistemas de ecuaciones muy grandes. No esté mal que las usemos, pero en lo particular me gusta mucho realizarlo paso a paso en Excel para que repasemos un poquito lo que es la teoría del método y la parte complicada o la parte tediosa que sería realizar todas las operaciones con fracciones lo podamos hacer de una manera más sencilla. Vamos a continuar con el procedimiento. Para el siguiente paso, el renglón 2 lo debemos de dejar tal cual, de manera que lo voy a dejar aquí referenciado. Vamos a dejarlo de esta forma. Y para que este elemento
y los demás que están aquí se vuelvan 0 precisamente, necesitamos hacer ciertas operaciones. Para que este se vuelva 0, tendremos que realizar el renglón 1 o ecuación 1 más 2.5 veces la ecuación 2. Lo voy a marcar de esta manera. Lo que tenemos en el renglón 1 más 2.5 que multiplica a lo que tenemos en el renglón 2. Para el siguiente renglón o para la siguiente ecuación tendríamos que hacer el renglón 3 menos 15.5 veces lo que tenemos en el renglón 2 precisamente. Para el siguiente elemento tendríamos que realizar lo siguiente. Sería el renglón 4, observen, el renglón 4 menos el renglón 2 directamente. Menos lo que esté en el renglón 2. Siguiente paso. Necesitamos que este número se vuelva un 0. De manera que sería lo que esté en el renglón o la ecuación 5 más 2.5 de lo que se encuentre en la ecuación 2. Por último, tendríamos que analizar que este 2 se volviera un 0. Para lograrlo, tendríamos que hacer la operación del renglón 6 menos 2 veces el renglón 2. En esta parte ustedes pueden observar que estoy dejando indicado aquí el coeficiente por el que estoy multiplicando. Van a ver en los siguientes pasos un número decimal aquí bastante extenso, es decir, aquí vamos a tener un número decimal con bastantes decimales precisamente, al cual no nos va a quedar de otra que hacer una referencia como lo hicimos aquí en G20. Tomamos todos los números, arrastramos la fórmula y obtendríamos justamente 1, el 0, 0, 0, 0, 0 y el 1 del método. Ahora, aquí hay que observar qué es lo que sucede. Recordemos que en Gauss-Jordan la idea es que en la diagonal principal tengamos unos. En este caso podemos ver que nos generó un 0. No podemos dividir entre 0, por lo que vamos a hacer un cambio de renglones. Vamos a colocar, aquí observen cuál sería la operación, vamos a colocar en la ecuación o el renglón 3 lo que estaba en el renglón 4 originalmente y en el renglón 4 lo que estaba en el renglón 3. El renglón o ecuación 1, 2, 5 y 6 lo vamos a dejar tal cual. De manera que aquí estaría corriendo lo que es la fórmula. Tomo esta parte, tomo también referencia al último renglón, llevo la fórmula, de manera que aquí ya estaría generando precisamente lo que es el cambio de renglones. Vamos a continuar con el procedimiento. Necesitamos que este elemento se vuelva un 1 precisamente. Para hacerlo, tendríamos que dividir el renglón 3 entre este número justamente. Vamos a poner una referencia indicando que siempre debe de ser el elemento que está en H45. El renglón 1, 2, 4, 5 y 6 no le vamos a hacer nada, de manera que voy a dejar de esta forma la referencia. Vamos a dejar también que el renglón 4, así como el renglón 5 y también el renglón 6 se mantengan igual. Tomamos los elementos y arrastramos la fórmula. Podemos ver inmediatamente que nos genera el 1 que necesitamos. Ahora continuamos con el procedimiento. Requerimos que este número, este ya es un 0, este número y este otro número se vuelvan también ceros. Para hacerlo realizamos la siguiente operación. En el siguiente paso la ecuación 3 no va a tener cambios, de manera que simplemente la voy a copiar, ya estaría ahí. Pero requiero que estos elementos dentro de la tercera columna, dentro de esta columna precisamente, se vuelvan ceros. ¿Cuál tendría que ser la operación a realizar? Bueno, sería el 1.2 menos 1.2 del 1, por así decirlo. Dicho con operaciones en renglones. El renglón 1 menos 1.2 del renglón 3. Renglón 1 menos 1.2, pero en este caso voy a tomar como referencia este número y voy a indicar precisamente que nunca debe de cambiar de la posición en H. ¿Okay? Sería el renglón 1 menos este número que multiplica a los elementos que están aquí en la ecuación 3. Vamos a dar enter aquí. Si arrastramos lo que sería la fórmula, encontraríamos precisamente un 0 en esa parte. Si continuamos con el ejercicio, observen cómo vamos a hacerlo.
sería, necesitamos que este elemento se vuelva 0 justamente. Para poder lograrlo, tendríamos que realizar la operación del renglón 2 más 0.32 del renglón 3. Lo colocamos de esta forma. Los elementos que estén en el renglón 2 más el 0.32 por el renglón 3. Vean cómo lo voy a escribir. Menos este número. ¿Por qué estoy colocando aquí un menos? Para que este menos, por este menos, me genere precisamente un más. Eso es lo interesante aquí justamente. Que multiplica a los elementos que están aquí. De nueva cuenta, necesitamos aquí indicar que vamos a hacer referencia a la columna H. Damos Enter, tomamos el elemento y podemos observar justamente que aquí nos devolvió un 0. Vamos a hacer lo mismo o lo propio para los otros renglones. En este caso, el renglón 4, ecuación 4, ya no necesita mayor procedimiento, de manera que lo podemos dejar tal cual. Esto porque aquí ya es un 0. En cambio, el renglón 5 y el renglón 6 sí necesitan un poco más de procedimiento. Para hacerlo, tendríamos que hacer lo siguiente. Debido a que aquí tenemos un 5.2 y necesitamos quitarlo, la operación sería el renglón 5 menos 5.2, lo voy a colocar así, menos 5.2, que multiplica a lo que se encuentra justo aquí, en el renglón 3. Voy a hacer algo adicional, algo que va a estar muy interesante. Voy a poner aquí una referencia. ¿Para qué? Para que noten lo siguiente. Voy a bajar este elemento. Únicamente voy a copiar aquí lo que sería el formato. Y observen qué es lo que va a pasar con esta parte. Como yo requiero que este número también se vuelva un 0, la operación que tendría que hacer sería el renglón 6 menos 0.64 de el renglón 3. Dicho de otra forma, tendría que ser el renglón 6, observen esta parte, el renglón 6, que está marcado aquí en azul como F56, menos este numerito que está multiplicando también a la ecuación 3. Si se dan cuenta, al colocar precisamente este símbolo, el símbolo del peso, dentro de la fórmula, me mantuvo o me indicó directamente que hay una referencia a la ecuación 3. ¿Esto para qué? Para poderlo llevar en un solo paso y tener aquí lo que serían los resultados. Voy a repetir este procedimiento en el siguiente paso. Bueno, ahora necesitamos aquí que este elemento se vuelva un 1. Tenemos un 0. De nueva cuenta requerimos realizar un cambio de renglones. Lo que estaba en el renglón 5 lo voy a colocar ahora en mi renglón 4, de manera que mi nuevo renglón o ecuación 5 va a ser lo que tenía en el 4. El renglón 1, 2 y 3 pasa tal cual, es decir, no va a tener mayor alteración, y el 6 también es igual. Tomamos estos elementos, arrastramos lo que es la fórmula y tendríamos precisamente el cambio que necesitamos. Siguiente paso, requerimos que este elemento se vuelva un 1. Para hacerlo, vamos a dividir toda la ecuación, el renglón 4, entre esta posición justamente. Voy a marcarlo de esta forma. Necesitaría que cada uno de los elementos de la ecuación 4 se dividan entre exactamente este número. Lo selecciono y marco aquí el símbolo de pesos para que no haya un cambio al momento de correr la fórmula. Quiero mostrarles qué es lo que pasaría si no lo coloco. Voy a tomarlo así. Entonces vean aquí, me empezó a aparecer una división entre 0. ¿Cuál es la razón? Conforme va corriendo la fórmula a través de todas las celdas, vean que el número entre el que se está dividiendo es distinto, ¿ok? Hago esta mención únicamente para que vean la importancia de tener ese símbolo y de que si aparece el error, esto de división entre 0, es probable que se deba a ello. Entonces aquí nada más voy a marcar el símbolo que requiero, tomo el número y lo tendría que correr en la fórmula. Vamos a hacer también de una vez las indicaciones para la ecuación 1, 2, 3, 4 y 6. Tomamos los elementos, en la ecuación 5 y 6
Vamos a también dejar exactamente lo mismo. Marcamos aquí y marcamos en esta parte. Tomamos los números, llevamos la fórmula y ya logramos el 1 en esta posición precisamente. Damos omitir error debido a que la fórmula no coincide con las demás y continuaríamos con el procedimiento. Requerimos que estos números se vuelvan 0. La operación a realizar sería la siguiente. El renglón 1 menos 1.9367089 que multiplica al renglón 4. ¿Cómo lo vamos a indicar? De una manera muy sencilla. Los elementos que están en el renglón 1 menos este número en particular, marcamos aquí la referencia en i, ya vimos por qué es necesario, por los elementos que están en el renglón 4. Como yo voy a correr en un momento toda la fórmula, también voy a hacer una referencia aquí que debe de quedarse en F78 precisamente, para que al momento de llevar la fórmula no me genere mayor problema. Entonces voy a marcar aquí Enter. Observen qué es lo que va a pasar. En este paso la ecuación 4, es más, voy a llevar la fórmula por un momento ahorita, ¿sí? Okay, vamos a poner aquí, copiar formato. La ecuación 4 es la única que estamos dejando tal cual. La marcamos de esta manera. Tomamos todos los elementos, corremos la fórmula y ya me generaría todos esos ceros que requiero precisamente dentro del método. Observen nuevamente que ya me está indicando la operación que requiero. Para eso me está sirviendo, para eso me está ayudando esta doble referencia dentro del procedimiento. Siguiente paso, requerimos que este elemento se vuelva un 1. Para hacerlo, tendríamos que hacer que la ecuación renglón 5 se divida justamente entre este número. Marcamos aquí una referencia para J y el renglón 1, 2, 3, 4 y 6 pasa tal cual. Lo dejamos así. Lo corremos. También la ecuación 6. La corremos también. Tomamos todos los elementos y arrastramos lo que sería la fórmula. Ya logramos precisamente el 1. Necesitamos que estos elementos se vuelvan un 0. Voy a hacerlo igual que hace un momento. Para lograr que este número sea un 0, tendría que realizar la operación renglón o lo que esté en el renglón 1 más 1.0873786 que multiplica este numerito. Vean cómo lo voy a colocar. Menos este número justamente, voy a poner una referencia para que no se mueva de la columna en J, que multiplica a los elementos que están en la ecuación 5. Marco esta parte e indico que no se va a mover del renglón 5. A esto está haciendo referencia al 95, que no se va a mover justamente de esta posición. Voy a dar Enter. Tomo estos elementos, corro lo que sería la fórmula, copio el formato y la ecuación 5, esa sí tiene un cambio. La ecuación 5 se debe de mantener igual. De manera que al momento de tomar los elementos y correr la fórmula, obtendría todos los ceros que se requieren. Selecciono esto y damos omitir supuesto error. Siguiente paso, necesitamos que este número se vuelva un 1. Todos los renglones anteriores no van a tener cambios, de manera que los voy a pasar tal cual. En cambio, el último renglón debe de ser dividido entre este número precisamente. Marcamos aquí una referencia de que debe de ser siempre respecto a la columna acá. Tomamos toda esta fórmula y arrastramos justamente. Ya logramos que este número sea un 1. Podemos ver que la última de nuestras incógnitas tiene un valor de 4. Okay, ya vamos a terminar justamente. Tomamos todo esto, nada más para poner el formato. Vamos a borrar estos elementos. Bueno, voy a dejar el último intacto, ese ya está hecho. Y lo que necesitaría es que este numerito en particular se vuelva a 0. ¿Cuál es la operación? Insisto nuevamente, renglón 1 más 5.0948 que multiplica al renglón 6. Vean cómo lo voy a poner. Renglón 5 más este número, pero debido a que este número tiene un negativo,
voy a colocar menos este número justamente. No debe de cambiar este número cuando yo mueva la fórmula, de manera que acá se debe de mantener fija, perdón, que multiplica a los elementos que están en el renglón 6. Mandamos aquí una referencia y como voy a bajar la fórmula, necesito que se quede precisamente haciendo referencia a esta posición, es decir, al renglón 112. Marcamos aquí el símbolo de pesos. Tomamos este elemento, arrastramos la fórmula, investigamos un poquito. Por ejemplo, para la ecuación 3 es renglón 3 menos el número que tenemos aquí, que multiplica al renglón 6, o sea, todo está perfecto. Tomamos estos elementos, arrastramos la fórmula y podemos encontrar ahora sí la respuesta final de nuestro sistema de ecuaciones. Noten que hacer bastantes referencias aquí en Excel, noten que hacer todas estas referencias, todo lo que estamos marcando precisamente aquí, nos ayuda bastante para el ejercicio. Hacerlo paso a paso utilizando esta herramienta a mí me da la garantía de poder decir, conozco cuál es el procedimiento, sé cuáles son las consideraciones a tomar en cuenta. Ahora sí, la parte tediosa que sería resolver las fracciones y las sumas y las restas, vamos a dejar que lo haga el programa, lo cual es la meta dentro de los ejercicios que estamos resolviendo.